Alice, la jefa del Departamento de Relaciones Públicas del Consejo Municipal, tenía el día libre hoy, tomó un permiso en el trabajo por su turno y planeaba ir a la casa de campo. Junto con su esposo Carl, la habían comprado recientemente y de manera muy conveniente. Sin embargo, en la casa y en el terreno quedaban muchas tareas pendientes y también había bastante trabajo en el jardín. A Carl no le gustaba trabajar la tierra y no iba al campo con muchas ganas. Además, debido a la carga de trabajo, después de todo, era el principal ingeniero de una gran empresa constructora, no podía dedicar mucho tiempo al arreglo del lugar. Sin embargo, el viaje a la casa de campo no estaba planeado para la mañana de inmediato, sino un poco más tarde. Primero debía preparar a su esposo para un viaje de negocios. Alice ya había dejado listo lo principal desde la noche anterior, pero como suele ocurrir, al comenzar a revisar lo que había empacado en la maleta, Carl le preguntó nervioso: «Oye, no encuentro mi tarjeta de crédito. Ayer la dejé en la billetera y ahora he revisado todo y no aparece». «Ay, Carl», respondió Alice desde el baño, molesta, «siempre olvidas algo. Déjame al menos lavarme la cara tranquila». «Alice, ¿lavarte la cara? Tengo que estar en el aeropuerto en 20 minutos, cada minuto cuenta. Ayúdame a encontrar esa maldita tarjeta. Tal vez la tengas tú en tu bolso, búscala». Alice, secándose rápidamente la cara con la toalla, salió al pasillo y comenzó a buscar la tarjeta de crédito de su esposo en su bolso. «Toma, torpe», le dio un trozo de plástico de colores. «Y para la próxima, revisa esas cosas con antelación». «Gracias, siempre me salvas», dijo Carl, besando agradecidamente a su esposa en la mejilla, mientras se ponía la chaqueta y corría hacia la puerta. «Gracias a Dios, ya se fue, siempre olvida algo», pensó Alice con alivio. «Ya es hora de que me ocupe de mis propios asuntos». El trayecto hasta la casa de campo era muy cómodo desde el departamento, el autobús paraba justo cerca de la casa y en las afueras de la ciudad no quedaba lejos la parada. Así que, poco después de guardar lo que había traído, Alice se cambió y ya estaba trabajando en las camas del jardín. Quería que las macetas estuvieran llenas de flores todo el verano, hasta bien entrada la otoño, y para ello necesitaba elegir las variedades adecuadas. En este tema, Alice confiaba más en la experiencia de su suegra, Nancy Rath. Aunque vivía separada de su esposo, mantenía una buena relación con su suegra y a menudo la consultaba sobre diferentes temas domésticos. Y los consejos de su suegra le resultaban muy útiles. Un poco cansada del trabajo y con el sol comenzando a calentar, Alice decidió hacer una pausa y tomar té en la terraza, disfrutando del paisaje y haciendo planes para mejorar la casa. En ese momento, el teléfono sobre la mesa vibró. Resultó que Alice había recibido un mensaje del banco informándole de una gran cantidad de dinero retirada para la compra de un paquete vacacional en un resort para 2 personas. Alice, al principio, no entendió nada. Estaba en la casa de campo, su tarjeta estaba en su bolso. ¿Qué compras? ¿Qué boletos? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso los estafadores habían accedido a su cuenta bancaria? Preocupada, tomó su bolso, vació todo su contenido sobre la mesa y comenzó a buscar frenéticamente su tarjeta de crédito. «A ver, aquí está la tarjeta de Carl, aquí». «Espera». Entonces le di la mía en un descuido. Finalmente entendió Alice lo que había sucedido. Pero, al comprenderlo, se sintió aún más confundida. Entonces, ¿a quién había comprado Carl los boletos? No le había dicho nada de eso. Además, ¿qué tipo de vacaciones podía haber planeado si tenía un viaje de negocios a la vista y su avión debía despegar en cualquier momento?
Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad no estaba apurado por los negocios, sino que se escapó con alguien para irse de vacaciones. Vaya sorpresa. Todo en la cabeza de Alice se mezcló y hasta comenzó a sentirse acalorada. Bueno, bien, ya estoy sacando mis propias conclusiones, decidió finalmente. El vuelo más cercano desde el aeropuerto sale en 40 minutos. Si pido un taxi, aún puedo llegar a tiempo para la salida, allí todo se aclarará. Llamó a un taxi, se arregló, se cambió de ropa y salió a esperar el coche. El taxista, un joven atractivo, preguntó a dónde debía ir y luego hizo un ruido con la boca. Ah, eso está en la ciudad vecina. Bueno, súbase, intentemos llegar a tiempo para cuando necesite. Solo que, como comprenderá, no es un trayecto corto, así que este viaje le va a salir caro. La mujer simplemente hizo un gesto con la mano. No se preocupe, incluso si no tengo suficiente dinero en efectivo, le pagaré todo cuando regrese, podemos pasar por mi casa. Simplemente la situación es terrible. ¿Se imagina? Mientras yo, como una tonta, estoy trabajando en el jardín de la casa de campo, mi marido se va al mar con su amante. ¿Qué le parece? ¡Ay! Estoy tan aterrada que daría todo lo que tengo solo por llegar a tiempo y ver a esa bruja. El taxista movió la cabeza. Vaya, sí que la situación no está bien. Le compadezco mucho. Yo mismo estuve en una situación similar alguna vez y entiendo perfectamente lo doloroso que es descubrir una traición. Ahora entiendo por qué le urgía tanto llegar tan lejos. Bueno, pues vamos a acelerar. Durante todo el trayecto al aeropuerto, Alice no dejaba de darle vueltas al problema que acababa de descubrir. ¿Era posible que su esposo fuera tan bajo como para engañarla todo el tiempo que habían estado juntos? Finalmente llegaron. Al echar un vistazo al reloj del taxi, Alice se dio cuenta de que había llegado justo a tiempo para el vuelo. Aunque en el camino estuvo ocupada con sus pensamientos, se dio cuenta de que, aunque el conductor iba rápido, manejaba con cuidado. Aquí está, ya llegamos, dijo el taxista. 2000. Alice no se sorprendió por el precio. Efectivamente, el viaje no había sido corto. Pero entonces, ¿qué problema? No tenía tanto dinero en efectivo en su billetera y en la tarjeta de su marido, aunque él había recibido hace poco un buen sueldo, quedaba menos de 100. Ay, verás, parece que solo tengo 1500. El dinero lo dejé en casa, no tomé mucho para la casa de campo, dijo Alice, algo confundida. Te lo pagaré, no te preocupes. Mira, aquí tienes mi número de teléfono, si quieres, déjame el tuyo también. Te haré una transferencia a la tarjeta o te pago en efectivo, como prefieras, agregó rápidamente, temiendo perder la oportunidad de encontrar a su marido en el aeropuerto. No te preocupes por eso, ya veo que estás muy preocupada. Aquí está mi teléfono, dijo el hombre, dándole una tarjeta de presentación. Llámame, y lo solucionamos. Alice suspiró aliviada y, agradeciendo una vez más al taxista, se apresuró hacia el edificio del aeropuerto. Casi de inmediato vio a Carl, que estaba en la fila con una mujer joven, y cerca de ellos, dando vueltas y mirando todo a su alrededor, un niño de unos 4 años. Vaya giro, se horrorizó Alice. ¿Qué significa esto? También hay un niño aquí. ¿Y de quién es? ¿De verdad es nuestro? Con este pensamiento, se acercó a su marido. Haciendo como si no se diera cuenta de la mujer que estaba junto a él, preguntó sarcásticamente a Carl. ¿Qué tal? ¿Llegaste a tiempo? ¿No vas a perder el vuelo? Es una misión importante.
Ya veo que te están esperando, dijo, señalando a la mujer, y se mostró molesta. No, no es lo que piensas, todo lo estás entendiendo mal. Comenzó a disculparse su marido, bajando la mirada. Escucha, dijo él, rogándole mientras le tomaba la mano. Te lo voy a explicar, solo vámonos un poco a un lado. Alice, al soltar bruscamente su mano, finalmente accedió. Papá, ¿dónde vas? Balbuceó el niño. Y Carl, aún más avergonzado, como si quisiera hundirse en el suelo, murmuró. Olivia, Dean, voy a ir un momento, no tardo. Y si antes, mirando a la pareja, Alice en el fondo de su alma esperaba que el niño no tuviera nada que ver con Carl, ahora ya lo entendió por completo, era su hijo. Y entonces el dolor aumentó en su corazón, pues ellos no tenían hijos propios. Y el marido comenzó con largas explicaciones. Alice, escúchame. Sí, tuve un romance con Olivia y Dean es mi hijo. Pero eso fue hace mucho, ya es parte del pasado, antes de casarnos tú y yo. Sí, les ayudo en lo que puedo, ¿y cómo no? Soy su padre. No me mires así. Tenemos una familia, te quiero mucho. ¿Entonces me mentiste todo este tiempo sobre los viajes de negocios? Exclamó Alice, profundamente ofendida. Así que eso es. Y yo me preguntaba, ¿a qué se van tus dinero? Cada vez que trataba de hablar sobre la remodelación de la casa de campo, tú te hacías la desentendida. Pero en cambio, te gastas un dineral en boletos caros a México para esa prostituta, perdón. Dios mío, lo encontré. ¿Cómo se supone que debo entender esto, Carl? El marido siguió disculpándose, mientras Olivia, mirando varias veces el reloj, tomó las maletas y, sin esperar ayuda de Carl, suspiró y dijo: Ya es hora de embarcar. Adiós. Y, tomando de la mano al niño, que quería correr a despedirse de su padre, lo apartó de él y le susurró algo al oído. Bueno, querido, gracias por todo. Estoy tan feliz con este nuevo encuentro. Ahora, dame mi tarjeta de crédito, y no quiero verte nunca más en mi vida. Dijo Alice, con la voz entrecortada, conteniéndose para no gritar ni darle una bofetada a su marido. Espera. Gritó Carl, corriendo tras ella. Si vas a la casa de campo, ¿por qué no vamos juntos? Sin detenerse, Alice, entre lágrimas y furiosa, respondió. ¿Juntos? Me da asco pensar en ti, y ahora quieres ir de compañero de viaje. Busca cómo llegar por tu cuenta. De un tirón sacó la tarjeta de crédito de su bolso, la arrojó al asfalto y, sonriendo con desprecio, añadió. Si te llevan a algún sitio con el poco dinero que queda en la tarjeta. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo volver a casa? Pensaba angustiada Alice. El sol ya estaba en su punto más alto, hacía un calor insoportable, y su alma se sentía horrible. Y entonces recordó la tarjeta de presentación que le había dado el taxista. La sacó, la miró, Richard. Dudó un momento y marcó el número. Respondieron casi de inmediato. Disculpa, Richard, soy yo de nuevo, la pasajera que aún debía por el viaje. ¿Podrías venir otra vez al aeropuerto? Necesito regresar a la casa de campo. Claro, iré. Aún no he salido de la ciudad, solo fui a poner gasolina. ¿Ya tienes el dinero? Sí, respondió Alice, solo con tarjeta. ¿Podemos pagar así? Claro, lo haremos todo por teléfono. A los 30 minutos, el taxi llegó y Alice, cansada, hambrienta, abrumada por los problemas que le caían encima,
finalmente pudo calmarse un poco en el fresco interior del coche. Al dejar a la pasajera en su destino y recibir el pago junto con la deuda, Rachel observó con curiosidad el terreno, la casa de campo, los árboles, los arbustos. Un lugar bonito, comentó aprobatoriamente. Aunque veo que no todo está terminado, el frontón no está forrado con tablones, el cimiento no está revestido. Alice no estaba en absoluto de ánimo para hablar sobre las incompletitudes de la construcción, pero por cortesía y agradecimiento al taxista, que había sido comprensivo con su incapacidad de pagar en ese momento, respondió: Sí, hay mucho por hacer, pero no hay nadie para hacerlo, ese es el problema. Y encontrar a un buen trabajador, ya sabes, no es tan fácil. Que no te cobre de más y que haga un trabajo de calidad. Y sabes, dijo Rachel de repente. En realidad, soy albañil y ceramista de oficio. Tengo experiencia. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. No solo eso, también sé de electricidad y fontanería. En ese momento, Alice no tenía ganas de hablar de los problemas de la construcción, pero en lo más profundo de su memoria, esta conversación se quedó grabada. No podía creer lo que había pasado. La mujer confiaba completamente en su marido, no había motivos para dudar de su fidelidad. Estaba segura de que, con el tiempo, tendrían un hijo. Se llevaba bien con su suegra, había orden en la familia. Eso pensaba ella. Y ahora esto. Como un rayo en cielo despejado. Alice se sintió como si la hubieran electrocutado, parecía que todo a su alrededor se oscurecía. Ya está, se acabó, decidió. No lo quiero ver. Divorcio, ya. Que se largue por donde vino. La noche fue interminable. Su marido no volvió a casa. Alice pensó mucho y se reafirmó en su decisión de divorciarse. Por la mañana, de camino al trabajo, se detuvo en el juzgado y presentó la solicitud de divorcio. Y por la noche, decidida a empacar sus cosas y mudarse a la casa de campo para no ver a su marido, se encontró en la puerta del apartamento con Nancy Wright. Ella prácticamente salió corriendo a su encuentro. Alice, querida, ya sé todo. Pero aún así, vamos a entrar al departamento. Carl me lo contó todo. Se quedó a dormir en mi casa y estaba muy angustiado por cómo salieron las cosas, te pide que no tomes decisiones precipitadas. El hijo se disculpa por no haberte contado todo antes. Pero debes entender que eso sucedió antes de ti, no durante su matrimonio contigo. Eso es lo más importante. Su única culpa fue ocultarlo. Carl te quiere mucho, simplemente temía que no lo aceptaras con esa historia, aunque fuera del pasado, y que no quisieras casarte con él. Para que lo sepas, su examante está gravemente enferma y le pidió ayuda para ella y su hijo, para poder ir al mar una última vez y descansar. Tal vez eso la ayude y se recupere. Carl, como una persona decente y humana, la ayudó. ¿Cómo se le puede negar a una persona enferma en una situación como esa? Sería una persona sin alma. Yo creo que lo entenderás y lo perdonarás. No te apresures a divorciarte, todo se solucionará. Yo veo cómo sufre, cómo se preocupa. Te quiere mucho. Nancy intentó con todas sus fuerzas convencerla de la sinceridad del amor de Carl, siempre enfatizando su rectitud, hasta que empezó a repetir lo mismo una y otra vez. Pero Alice interrumpió su monólogo. Nancy. Un marido decente no oculta nada de su familia y, mucho menos, no le quita dinero a su esposa para dárselo en secreto a su amante. Y esto no fue una vez, sino que continuó durante toda nuestra vida familiar. Tampoco me dijo que tenía un hijo.
Ofendió a esa mujer, pues no pagaba la pensión alimenticia al niño, temía dañar su reputación. Tenía miedo de esto, miedo de aquello. ¿Por eso estás aquí, no, Carl? ¿También tiene miedo? Es un cobarde y un traidor, vuestro hijo. ¿Y qué me dices de que me mintió sobre un supuesto viaje de negocios, cuando en realidad quería ir al mar con su amante y su hijo? ¿Cómo se llama eso? Y seguramente también mintió sobre la enfermedad de su amante, para que me diera lástima y se justificara. La vi, está completamente saludable. ¿Acaso las personas mortalmente enfermas viajan a los resorts? Es incluso gracioso escucharlo. Y si no se hubiera pillado con la tarjeta de crédito, seguiría viviendo con 2 familias y mintiéndome. No, a quien miente una vez, ya no se le puede creer nunca más. Eso no se perdona. Pero la suegra no se rendía, porque entendía que si su hijo se quedaba soltero, terminaría alejándose de todo y, peor aún, podría acabar bebiendo o metido en algún otro problema. Y a Alice la apreciaba, es una mujer autosuficiente, con un buen trabajo, hogareña y eficiente, todo lo que toca lo hace bien. Ya plantó muchas cosas en la casa de campo, todo está ordenado. Y su hijo ni siquiera ha ido ahí correctamente, siempre ponía excusas con el trabajo y la falta de tiempo. Además, Alice es muy atractiva, seguro que no se quedará sola por mucho tiempo. Y cuando la nuera, sin ceder a los ruegos, ya se disponía a salir del departamento, la suegra la detuvo, rogándole. Veo que te diriges a la casa de campo. ¿Puedo ir a verte mañana? La suegra, en su interior, esperaba convencer a la nuera de no tomar medidas drásticas, pensando que, si no era por las buenas, sería por las malas. Para ella, como madre, lo más importante era mantener a la familia unida. A esto, Alice no respondió nada a su suegra. El taxista Richard le dio su número de teléfono, diciéndole que siempre podía contar con sus servicios. La mujer lo llamó y él llegó rápidamente. Durante el trayecto, el taxista no dejaba de mirar a la pasajera por el espejo retrovisor y notó que estaba muy triste. No se atrevió a hacer preguntas personales, pero le ofreció una manzana y puso una melodía suave y agradable. Y solo al final del viaje, mirando a la triste Alice, trató de animarla. No te preocupes. Todo se solucionará. Al final todo saldrá bien. Por cierto, ¿cómo te llamas? Alice, respondió ella. Gracias. Y le deseo lo mejor. En la casa de campo, Alice dejó que las lágrimas fluyeran. Se sintió tan triste en esa casa, sola. Lloró mucho hasta que finalmente se quedó dormida. Por la mañana, despertó con los ojos hinchados de tanto llorar. Menos mal que aquí no la veía nadie, y no tenía que ir a trabajar, pues era sábado, un día libre. Salió al porche. El aire fresco, lleno de aromas naturales, la tranquilizó. Alice se sentía protegida aquí, en la casa de campo, alejada de las miradas ajenas. Observó el amanecer, cuyos rayos jugaban sobre las hojas y las flores. La brisa fresca la refrescaba agradablemente. Silencio, calma, armonía. La mirada de Alice se detuvo en una colorida jardinera de flores. Pensó en su suegra, pues fue ella quien consiguió las semillas de hermosas capuchinas, petunias dobles y margaritas blancas de su amiga. Se acercó más a las flores para admirarlas y recordó lo que Nancy le había contado sobre las capuchinas, que no solo eran bonitas, sino también deliciosas y saludables. Arrancó una hoja, percibió el agradable y picante aroma, la mordió y sintió un suave frescor en la boca. Sería bueno regar las flores.
Justo cuando tomó la regadera en las manos, vio que la puerta del jardín se abría y entró Nancy. Llevaba con dificultad un gran arbusto de alguna planta, mientras saludaba alegremente a la dueña de la casa. «Hola, mi jardinerita. Vengo a verte, ¿no me vas a echar fuera? Mira lo que te traje. Es un híbrido entre grosella y espino, y no tiene espinas en las ramas. Me he hecho un favor. Las bayas son deliciosas. Quiero que crezca algo así aquí». Honestamente, Alice se alegró de ver a su suegra. Nancy trataba a su nuera como a una hija. Para ella, Alice era la mejor nuera del mundo. Vivían por separado y no se molestaban mutuamente. Entre las dos mujeres había un entendimiento mutuo perfecto. «Ay, gracias, Nancy. ¿Cómo lograron traerlo hasta aquí? Déjame ayudarte». Luego, mientras plantaban el arbusto juntas, el teléfono de Alice sonó. Era Olivia. Ella estaba llamando por videollamada, suspiraba y hablaba en voz baja. «Buenas tardes, Alice. Por favor, no cuelgues. Entiendo que probablemente me odies, pero créeme, todo lo que pasó fue idea mía. Con Carla alguna vez tuvimos una historia de amor, pero ahora no hay ninguna relación cercana entre nosotros. No tenía intención de interferir en tu familia. ¿Para qué? Simplemente, me pasó algo terrible. Estoy incurablemente enferma. Mi hijo no sabe nada, y no tiene por qué saberlo, es demasiado pequeño. No me queda mucho tiempo, un mes, 2 como mucho. Por eso decidí llevar a mi hijo al mar. Para que tenga un recuerdo de su madre para toda la vida, ¿entiendes? Fue por eso que le pedí a Carl que me comprara los boletos. Por favor, perdóname». Olivia no se veía bien, su rostro pálido y agotado, su voz cansada, y su mirada apagada. Y Alice se conmovió. «No digas eso, no te pongas en lo peor. Los pensamientos son poderosos. Cree en lo mejor, y lo mejor vendrá. Te recuperarás, tu cuerpo es joven, lo soportará. Solo tienes que ser fuerte. Hay que vivir, aunque sea por el niño. Todo va a estar bien, ya lo verás». Alice sentía mucha pena por esa pobre mujer y su hijo. En ese momento, Nancy intervino. «Sí, es muy triste. Hija», le dijo a Alice, «no guardes rencor ni a ella ni a tu marido. Este es un caso complicado. Si le pasara a alguien más, también estarían golpeando todas las puertas, buscando ayuda. No hay que juzgar, y Dios nos mostrará su misericordia. Alice, retira la demanda de divorcio, dale una oportunidad a tu marido. ¿Por qué hacerle más daño? Es mucho más fácil destruir una familia que construirla». Alice pensó si valía la pena reanudar la relación con su marido. Pero él le había insistido tanto que ella creyó, Carl la cuidaría de ahora en adelante y todo estaría bien entre ellos. Alice retiró la demanda de divorcio, y ella y Carl continuaron viviendo juntos, como antes. A su regreso del resort, Olivia finalmente cayó en cama. Fue hospitalizada. La enfermedad estaba demasiado avanzada, había ocultado los síntomas de su grave dolencia durante mucho tiempo, temerosa de parecer débil ante los ojos de los demás. Los médicos fueron impotentes ante la situación. Sintiéndose morir, Olivia habló con Alice y le pidió: «Si Dean se queda solo, por favor, recógelo y llévalo a tu casa. No lo pongas en un hogar de niños. Te lo ruego, por el bien del niño, haz lo que te pido». Honestamente, no tengo muchas esperanzas en Carl, pero en ti confío. Siento que eres una buena persona y no me vas a engañar.
Alice ya había estado pensando en adoptar al niño. No esperaba tener hijos propios por el momento. Y el niño, incluso en el aeropuerto, le había caído bien desde el primer momento. Los niños ajenos no existen, pensó. Después de la muerte de Olivia, Alice tramitó la tutela del pequeño. Al principio, Dean estuvo muy triste por su madre, la extrañaba mucho, lloraba a menudo y la llamaba por las noches. Alice hizo todo lo posible para sustituir a su madre biológica, lo rodeaba de cuidados y cariño. Lo aceptó con todo su corazón. Con el tiempo, el niño se convirtió en su alma gemela. Dean era un niño maravilloso, un verdadero sol, tranquilo, humilde, encantador, sonriente. Y, hay que decirlo, algo parecido a Alice. En el jardín de infancia, los niños rápidamente lo aceptaron en su grupo. Apenas llegaba por la mañana, todos corrían hacia él, lo rodeaban, lo invitaban a jugar. Poco a poco, Dean se fue acostumbrando a Alice e incluso empezó a llamarla mamá. Y Alice misma sintió que su vida ya no le parecía tan vacía y aburrida como antes. Claro, había más responsabilidades, necesitaba mucha paciencia, fuerza y amor. Era una enorme responsabilidad, porque un niño no es un juguete. Pero ahora, su alma ya no estaba vacía como antes. Se llenó hasta el borde de amor por ese pequeño y tan vulnerable ser humano. Solo ahora, Alice entendió verdaderamente lo que significaba ser mamá. Como todos los niños del jardín de infancia, Dean se enfermaba a menudo de resfriados, aunque Alice vigilaba cuidadosamente su alimentación y se aseguraba de que se vistiera adecuadamente según el clima. Pero un día, se enfermó tan gravemente que su temperatura subió a 40 grados y no podía bajarse. El niño lloraba y Alice estaba desconcertada y asustada. Tuvo que llamar a la ambulancia. Los médicos le pusieron una inyección, solo entonces el pequeño se calmó y se quedó dormido. Toda la noche, Alice no cerró los ojos. Las noches sin dormir, las preocupaciones y los nervios también afectaban su propia salud. Durante el día, sus ojos parecían llenos de arena, sus piernas zumbaban, su espalda le dolía y su cabeza le estallaba. Pero por el bien del niño, estaba dispuesta a todo. Incluso a sacrificar su salud. Carl, por su parte, se comportaba de una manera completamente diferente. El niño le era indiferente. Y con la familia en general, él también mostraba desinterés. Se volvía aún más distante que antes. No mostraba ni la más mínima curiosidad por su esposa ni por Dean. Llegaba tarde a casa, se iba a dormir sin preguntar cómo había ido el día con su familia. No hablaba de su trabajo, argumentando que no quería tentar la suerte. Siempre en silencio, no hace ningún trabajo de hombre en casa. Todo recae sobre mí. Pensaba Alice. Algo no estaba bien aquí. Antes era simplemente apático, pero ahora era un cero a la izquierda, no un marido. Alice sentía de manera instintiva que su esposo había vuelto a tener otra. Carl vivía para sus propios intereses y simplemente no consideraba al niño. Si Dean se acercaba a él, el marido podía simplemente dar la vuelta y marcharse, sin escuchar siquiera al niño. Por mucho que Alice le dijera que tenía que ocuparse de su hijo, jugar con él, nada cambiaba. Hasta su suegra prestaba más atención a su nieto que el propio padre. Nancy solía venir, jugar con Dean, ayudar a Alice con las tareas domésticas y regalarle cosas al niño. Pero el papá llegaba a casa cuando ya su esposa e hijo estaban dormidos. Y entonces Alice no pudo más. Le preguntó directamente: ¿por qué no quieres a Dean? Parece que te es ajeno.
Tú eres su padre. Tienes que ganarte su respeto. Carl ni siquiera la miró. Y él para mí es un extraño. ¿Por qué tengo que invertir en él? ¿Quién te pidió que lo trajeras a la familia? Fue una iniciativa tuya. Esta respuesta sorprendió a Alice. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaste eso? Si tú lo llamabas hijo y él te llamaba papá, te apoyaba con dinero. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo puedes ser tan insensible y cruel? Dean es huérfano, perdió a su madre, y a ti parece no importarte. ¿No te da vergüenza? De repente, el hombre se enfureció. No, no me da vergüenza. A Olivia debería darle vergüenza. Pero ya no puedo preguntárselo. Hice una prueba de ADN y mostró que Dean es hijo de otro hombre. Olivia me estaba engañando, quería que pagara la pensión alimenticia. Entonces, ¿por qué debería criar al hijo de otro? No me interesa. Ya lo he ayudado lo suficiente, tantos años lo he mantenido. Así que es eso. Y otra vez haces todo a escondidas, como si no tuvieras esposa. ¿Por qué no me consultaste, al menos por mera cortesía? En ese momento, Carl se enfureció de verdad. ¿Qué tienes tú que ver con todo esto? Y, en general, ¿por qué siempre me dices qué debo hacer y qué no? Ya estoy harto de eso. Soy una persona libre, hago lo que quiero. No permitiré que las mujeres me envenenen la cabeza. Además, me siento incómodo si la gente extraña me molesta. Si no lo pones en un orfanato, tendré que buscarle un lugar más cómodo. Me irrita. ¿Cómo no lo entiendes? Nosotros dos vivíamos muy bien antes. Al menos, me prestabas atención. Pero ahora tú y su madre no paráis de corretear alrededor de este niño ajeno. Todo esto lo dijo el hombre sin preocuparse por Dean. Movía tanto las manos que el niño se asustó y se acurrucó junto a Alice. La mujer lo besó y susurró, no tengas miedo, hijo, no te lo voy a entregar a nadie. Papá está enfermo, no está en sí. No le hagas caso. Todo va a estar bien. Mamá está cerca. Lo abrazó con todas sus fuerzas, y luego, calmándose, respondió con tranquilidad, aunque por dentro hervía de rabia, sabía que eras un egoísta insensible, y lamento haber retirado la solicitud de divorcio en su momento. Pero ahora ya está claro, vivir contigo es imposible. Busca una familia cómoda para ti, querido. Hace tiempo que no tenemos nada de qué hablar. Sí, tú no debes nada y no estás obligado a nada. Al igual que yo contigo. Dean y yo nos mudamos al campo. Justo ahora. Carl se dio la vuelta y se fue. Alice se quedó sola con el niño. Las emociones simplemente desbordaban. Finalmente, llegó el desenlace. Pero Alice no tenía pánico, solo sentía repulsión hacia su exmarido. Y eso era lo mejor, tanto ella como el niño finalmente se librarían de las cadenas de ese marido y padre. La mujer recogía las cosas y trataba de mantenerse firme por su hijo para no asustarlo aún más. Le hablaba suavemente. No te preocupes, me las arreglaré sola, sobreviviremos. ¿Verdad, hijo? Comenzaremos una nueva vida. Tendremos un futuro feliz. Ahora vamos a la casa de campo. Vamos a conseguir un perrito o un gatito, para que sea más divertido. ¿A ti qué te gustaría más? Y apretó aún más al niño contra su pecho. Pero las lágrimas la ahogaban. Le costaba un esfuerzo titánico no ponerse a llorar desconsoladamente. Pero no podía, no tenía derecho. El hijo, al escuchar la noticia del perrito, se alegró y empezó a soñar con cómo sería.
En su cabeza, la horrible escena con su papá se suavizó un poco. Alice estaba completamente atónita con esa noticia. ¿Cómo es posible?, pensaba ella. 4 años, exactamente la edad de mi hijo, y Carl no tenía ninguna duda de que Dean era su hijo biológico. Seguramente sabía todo lo que había pasado antes del nacimiento del niño. Y ahora, un giro de 180 grados, un análisis de ADN realizado en un tiempo récord. ¿Será que él mismo decidió hacer la prueba, o fue por consejo de alguien? Algo no cuadra. Durante tantos años ni siquiera se le pasó por la cabeza, y ahora, de repente, esto se rompía la cabeza a Alice. Sus dudas la atormentaban no sin razón. Aunque, cediendo a las insistencias de su suegra, se había reconciliado con Carl, los viejos sentimientos de amor y apego parecían haberse apagado en ambos cónyuges. Lo que quedaba, lamentablemente, era más una costumbre, y además Dean, con su inocencia, había unido un poco más los lazos del matrimonio. Y también la sensación de que Olivia no era, en absoluto, la única mujer de Carl. Su intuición femenina le decía que aún había otra mujer en la vida de Carl. Por eso, el comportamiento de su esposo lo veía simplemente como una excusa para que él dejara a la familia. Pero, de todos modos, ahora debía vivir sola. ¿Dónde? La pregunta para Alice no se planteaba, por supuesto que en la casa de campo. La casa allí no era una provisional. Antes de que llegaran los fríos, planeaba instalar calefacción, ya que el gas ya estaba conectado. Alice se estaba adaptando al nuevo ritmo de vida. Si antes, por la mañana, podía preparar el desayuno para su esposo y para ella sin prisas en el apartamento de la ciudad, ahora tenía que levantarse aún antes de que amaneciera, ya no podía dormir más tiempo. Y además tenía que seguir viajando al trabajo y levantar a Dean, lavarlo y vestirlo, luego llevarlo a la guardería. Afortunadamente está de camino al ayuntamiento. Y después del trabajo, tenía que apresurarse para recoger al niño y llevarlo a casa. Pero cuántas noticias escuchaba del niño en el camino. Corriendo adelante y mirándole la cara, él le contaba con entusiasmo cómo había corrido por el patio persiguiendo a algún petía, qué coches tenían y qué buenos eran. En resumen, informaciones muy importantes. Como había prometido, dejó que el niño tomara el perrito. Justo en la casa de los vecinos, la perra había tenido cachorros. El pequeñajo era tan divertido, de pelaje rojo, despeinado, con una colita corta. Se caía de culo de manera graciosa y ladraba fuerte, saludando a su pequeño dueño. Dean estaba encantado con su mascota y pasaba todo su tiempo libre jugando con él, acariciándolo, rascándole detrás de las orejas, corriendo con él por el patio, riendo alegremente. En su tiempo libre, Alice intentaba hacer todo lo posible para organizar su hogar. Aunque la casa había sido construida con solidez por los antiguos propietarios, aún quedaba mucho por instalar, arreglar y probar para poder vivir allí todo el año. Como se dice, hacía falta mano de obra masculina y en su familia no la había. Con recursos no muy abundantes para todos esos trabajos, Alice tenía que contratar a especialistas dispuestos a trabajar por una recompensa relativamente modesta. Lamentablemente, como pronto se dio cuenta, todo salió exactamente como en el refrán: pescado barato, sopa mala. Un domingo, cuando no era necesario levantarse temprano, y menos aún despertar a Dean, Alice estaba trabajando en las camas de cultivo. De repente, un grito del interior de la casa la hizo saltar. «Mamá, mamá, aquí el agua hace ruido y de la bañera sale un chorro». Alice se quedó estupefacta, ya que solo 2 días antes, el fontanero contratado había terminado de instalar un nuevo calentador de agua.
Tuvo que hacer un desembolso considerable para comprarlo y también pagó por la instalación, creyendo que fue un precio justo. El fontanero había jurado y perjurado que todo iba a durar muchos años. Corrió rápidamente hacia la casa, cortó el agua, agarró un trapo y empezó a secar el enorme charco. Dean corría a su alrededor, preguntando: ¿y por qué pasó esto? El tío severamente se equivocó en algún lugar, ¿no apretó bien? Mirando más de cerca, Alice se dio cuenta de que, por lo que parecía, el agua no volvería en mucho tiempo. Al parecer, el fontanero contratado solo era un experto de palabra, pero en la práctica, un auténtico chapucero. ¿Y ahora qué hago?, lamentaba la dueña de casa. Como dicen, sin agua no se puede ni para un lado ni para el otro. Comenzó a marcar el número del desastre de fontanero, pero no contestaba nadie. Y entonces recordó que el taxista Richard le había dicho: si necesitas algo, puedo ayudarte con diferentes cosas de la casa, no dudes en llamarme. Richard respondió enseguida. Después de escuchar la agitada y confusa queja de Alice, dijo: en media hora estaré allí, solo preparo las herramientas y algo más para la reparación. Una vez en el lugar, entendió rápidamente el problema y comenzó a trabajar, murmurando: ¿cómo puede no darle vergüenza a ese inútil hacer un trabajo tan mal hecho? ¿De dónde habrá salido ese hombre? Si no sabes hacerlo, no lo hagas. Después de estar un par de horas en el baño, tirando las piezas claramente usadas del sistema de fontanería que el anterior técnico había instalado, Richard dijo: abre el agua, Alice, y acepta el trabajo. Con cautela, Alice abrió el grifo y comprobó que todo funcionaba. Aliviada, comenzó a moverse rápidamente, ofreciéndole dinero a Richard. No, no lo aceptaré, y no insistas. Rechazó él rotundamente el pago. Pero sí aceptaría un té, si me invitas, porque esta mañana no me molesté en hacer el desayuno. Para el té, Alice le ofreció, además de huevos revueltos, una cazuela de requesón con pasas. Richard comió un trozo con mucho apetito y, mirando a Alice, pidió un segundo. ¡Qué delicioso! No tiene nada que ver con lo que sirven en los cafés. Tú, Alice, no eres solo una ama de casa, eres un verdadero tesoro. Alice se sintió tan halagada por el cumplido. Carl, lamentablemente, nunca le decía cosas así. Incluso se sonrojó y, para no mostrar su emoción, preguntó: ¿y tu esposa no te consiente con delicias? De repente, el taxista se puso pensativo, suspiró y respondió: no, no hay nadie que me consienta, ya estamos divorciados desde hace tiempo. Y, aparentemente deseando compartir su dolor, añadió: no funcionó entre nosotros, lamentablemente. Yo como un tonto trabajaba como un burro, todo lo que ganaba iba para la casa, para la familia, y mi esposa me ponía los cuernos. Todo salió como en ese chiste que ya está tan gastado. Llegué inesperadamente de una guardia nocturna, me sentía mal, y al llegar a casa, sorpresa, los tortolitos estaban dándose mimos a su antojo. Me sentí tan asqueado. Le di un día para que se fuera, y me fui a casa de un amigo. ¿Y qué creen? Mi esposa se fue, pero no olvidó llevarse todo el dinero que habíamos ahorrado para la reforma y para comprar un coche nuevo. ¿Qué te parece eso? Bueno, que se quede con lo que quiera. Que viva como quiera. Ya lo superé, ya pasó. Ahora soy yo quien cocina y lava. Y, sinceramente, no me gusta mucho cocinar, pero me había olvidado de los deliciosos platillos. Y veo que tú has decidido pasar el invierno aquí, ¿verdad? Pues bien hecho,
es mucho mejor que vivir con un marido traidor, aunque supongo que él seguirá visitando al hijo, ¿no? Alice sonrió amargamente. ¿Quién? ¿Ese canalla? No me hagas reír. La mamá de Dean murió hace poco, y mi exmarido desapareció rápidamente, temiendo que su propio hijo fuera una carga para él. Yo adopté a Dean y no lo dejé solo. Claro, mucha gente me juzga y no me entiende, diciendo que soy tonta, criando al hijo de la amante. ¿Pero qué debía hacer? Dime, ¿qué podía hacer? ¿Dejar a un niño inocente ir al orfanato? ¿Es el culpable de algo? Yo misma estaba muy preocupada al principio. ¿Podré convertirme en la mamá de Dean? Él estaba tan triste por ella, que apenas logré devolverlo a una vida normal. Y sabes, me encariñé tanto con él, y lo amé de verdad. Ahora considero a Dean como mi hijo, y no me importa lo que digan los demás. Richard la miró fijamente y dijo: La admiro, en serio. Es un gesto muy valiente y noble, digno de respeto. Usted es una mujer increíble, y su esposo es un tonto si no lo entiende y lo valora. Así, palabra por palabra, hablaron casi una hora. Dean, después de terminarse su porción de pastel, jugaba ya en el patio. Y a Alice, por alguna razón, no le apetecía que este hombre tan simpático se fuera, también les estaba sentando tomar el té juntos y hablar de todo un poco. Bueno, dijo finalmente el invitado con evidente pesar, es hora de irme. Déjame darte un poco más de pastel para llevar, ya que te niegas a aceptar dinero, ¿está bien? Propuso Alice. El hombre no puso objeción. Mientras ella empaquetaba la comida, él miraba la cocina, notando para sí mismo, mira, aquí la puerta del armario está torcida y la perilla está suelta. Luego preguntó, al ver una pequeña foto donde estaban los tres, Alice, Carl y Dean. ¿Y quién es el que está a tu lado, tu marido, supongo? Sí, ahora ya es exmarido, respondió Alice. Te pregunto esto porque, explicó Richard, lo llevé varias veces al hospital con su novia, a ella la conozco, es la hija del jefe de médicos. Pensé que era su esposa, por las conversaciones lo asumí. Alice suspiró y respondió. ¿Y por qué no me sorprende? Probablemente su nueva aventura. Qué bien que todo eso ya quedó en el pasado. Gracias por tu ayuda, Richard, ¿y qué tal si empezamos a tutearnos? Ven a visitarnos a ti y a Dean más seguido, nos encantaría. Es tan fácil y agradable hablar contigo. Alice se despidió de Richard de manera afectuosa, permaneció un rato cerca del coche y luego miró largo rato el coche que se alejaba. Al regresar a la casa, se quedó pensando en la historia que le había contado sobre la hija del jefe de médicos. En el trabajo, no le fue difícil averiguar que esta chica, también médica, trabajaba, por decirlo de alguna manera, bajo la protección de su padre. Fue entonces cuando Alice reforzó la idea que ya tenía desde hacía tiempo de que no todo estaba tan claro con el tema del ADN y la paternidad de Dean. Contactó a sus conocidos, y como el jefe del Departamento de Relaciones Públicas tenía muchos en la ciudad, rápidamente descubrió todo. Resultó que Carl, por quien su suegra había implorado que no lo dejara, ya llevaba más de un año en una relación bastante cercana, por decirlo de alguna manera, con la mencionada joven. Parece que, para alejarlo completamente de Alice y Dean, con su influencia en el hospital, ella logró falsificar los resultados de la prueba de ADN. No, esto no se quedará así, decidió Alice. Tengo que organizar una verdadera prueba, pero ¿cómo conseguir material biológico de mi exmarido? Y justo recordó que últimamente Carl estaba perdiendo el cabello. Además, en la casa aún quedaba su gorra.
La encontró y allí estaban algunos cabellos. Fue al hospital, organizó la prueba de ADN correctamente, pidió que la hicieran rápido y les advirtió estrictamente que hablaran lo menos posible sobre su visita en el hospital. Cuando la llamaron para decirle que Carl era el padre de Dean, Alice se calmó. Al principio quería hablar de manera civilizada con su marido, así que se encontraron una vez cerca de su trabajo. Carl, tengo que decirte algo muy importante. Dean es tu hijo biológico y no puedes darle la espalda así de repente. ¿Cómo no entiendes? El niño te extraña, te pregunta constantemente y tú ni siquiera lo visitas. Él está triste. Por cierto, tu prueba de ADN es falsa. Estoy completamente segura de ello. El hombre la miró extrañamente y comenzó a reírse. ¿Eso es lo que quieres, que regrese a la familia? No lo conseguirás, este niño me es ajeno, y tengo un documento oficial. No pienso darle ni un centavo a este mocoso. ¿Te hartaste de la romántica vida en el campo? ¿Ahora te gustaría regresar a tu cálido y cómodo departamento? Pero es tarde. Yo amo a otra, y con ella veo mi futuro. Y basta de presentarme niños ajenos. Alice estaba sorprendida por su frialdad y cinismo, y con tristeza respondió. ¿Y así lo confirmas descaradamente? Yo sé sobre Betty, y resulta que llevas un año durmiendo con ella a mis espaldas. ¡Qué canalla eres! Yo no pensaba regresar contigo, no te preocupes. Solo pensaba que aún había algo humano en ti, pero no, me equivoqué. Bueno, te deseo lo mejor, nos veremos en el tribunal. Ya no le quedaba la menor duda de que vivir en matrimonio con un hombre tan ruin y tan enamorado de sí mismo ya no era posible, por mucho que intentaran convencerla. Y en el juicio se presentaron todos los detalles, la falsificación de los resultados del ADN, el engaño de Carl durante años a su esposa y el papel de su nueva amante en todo esto. El abogado de Alice hizo todo lo posible para que tanto el juez como todos los presentes en la sala de audiencias se sintieran compadecidos por la exesposa y condenaran al marido infiel y mujeriego, que además abandonó a su propio hijo. Carl no pudo evitar la paternidad y se le ordenó pagar la manutención hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. Según la sentencia, la casa de campo seguía siendo propiedad de Alice y ahora ella era la legítima dueña. Tuvo que recurrir varias veces a los servicios de Richard para resolver diferentes problemas domésticos. La relación entre ellos dejó de ser solo de amistad, y entre el hombre y la mujer comenzó a nacer un amor sincero. Afortunadamente, ambos ahora eran personas libres de ataduras matrimoniales. Alice prestaba atención a sus sentimientos. Después de la ruptura dolorosa con su esposo, temía volver a ser herida, siempre esperaba una trampa. Pero con cada día que pasaba, se daba cuenta de que se había enamorado profundamente y dejó de reprimirse. Veía cómo Richard se preocupaba por ella con ternura. De hecho, ahora él sostenía toda la casa. Y con el pequeño se llevaba perfectamente. Incluso si Dean se ponía caprichoso, Richard nunca se irritaba, sino que se sentaba y hablaba con el niño como si fuera un adulto, explicándole pacientemente por qué no debía comportarse de esa manera. Y lo más importante, siempre le repetía al niño cuánto lo amaban. Y eso ayudaba. Dean adoraba al simpático tío Richard, que sabía de coches, le dejaba girar el volante del taxi y tocar la bocina. Y cuando, al poner al niño en sus piernas, le permitió cambiar las marchas, el niño estaba extasiado. En el jardín de infancia, ahora Dean se sentía como un verdadero héroe, él mismo conducía el taxi. Pronto, la pareja presentó la solicitud en el registro civil y legalizó su matrimonio.
Rachel se mudó a vivir a la casa de campo, mientras que alquilaba su departamento. El dinero no fue un lujo, ya que él comenzó una intensa actividad de construcción en la casa. Alice solo se alegraba de ello, ya que ella tenía suficientes preocupaciones con los jardines de flores. A pesar del divorcio, su suegra, Nancy, visitaba con frecuencia a Alice, ya que también se había encariñado con el travieso Dean, lo extrañaba y echaba de menos la vida de antes. El niño siempre se alegraba cuando su abuela llegaba, le contaba todo lo que había sucedido, la abrazaba y le hacía carantoñas. Al principio, Nancy apenas podía controlarse al ver a Rachel, no podía aceptar que ahora era él, y no su hijo, quien estaba cerca de Alice. Podría decirse que sentía celos, ya que, en lo profundo de su corazón, como cualquier madre, esperaba que tal vez aún no todo estuviera perdido y que Carl pudiera reconciliarse con su esposa. Sobre todo porque las cosas con su hijo iban de mal en peor, y eso también la entristecía mucho. Ella entendía perfectamente qué error fatal cometió su hijo al divorciarse de su esposa y abandonar a su hijo. Sabía que nadie más cuidaría de él de la misma manera, y mucho menos esa niña, la hija del jefe. Nancy trataba de preguntarle todo a su nieto, ¿y qué tal el tío Rachel? ¿Te gusta? ¿No te trata mal? El niño, sin pensarlo ni un segundo, respondió con entusiasmo. ¿Qué dices, abuelita? Él es el mejor, como un superhéroe. Ahora hacemos todo juntos, arreglamos el coche y ayudamos a mamá. Él me enseña todo, nunca me grita, y además prometió que me va a enseñar a disparar en el campo de tiro cuando crezca. Nancy suspiró profundamente y se secó una lágrima que había caído, luego le hizo la pregunta que más la preocupaba. ¿Y qué pasa con papá? ¿Ahora ya no lo quieres? Probablemente lo olvidarás pronto, ¿no? Y entonces el pequeño la sorprendió con sus reflexiones. De repente se puso serio y respondió. No se puede decir eso, él siempre será mi papá. Lo quiero, solo que por alguna razón él se olvidó de mí. Pero mamá dice que solo está enfermo, y cuando se recupere, vamos a volver a vernos y hablar como antes. Y además está genial que ahora tenga dos papás. No como algunos en el jardín, que no tienen ninguno. Nancy acarició al niño por el cabello y respondió. ¡Qué sabia es tu mamá! Tiene razón, tu papá se va a recuperar y van a volver a verse. Bueno, ¿alguien me había prometido enseñarme sus manualidades de cartón? ¿Vamos a verlas? En su corazón, Nancy se alegró de que Alice no hubiera puesto al niño en contra de su padre y que Carl algún día se diera cuenta de lo que había hecho y quisiera pedir perdón a su hijo, porque el hecho de haberlo rechazado era un pecado muy grande. Es que Carl aún no lo comprende. Pero la vida de Carl no fue nada fácil. La amante, que tanto había luchado por acercarse a él, pronto se desilusionó de su elegido. Ganaba poco dinero, siempre estaba ocupado, no lo podía sacar a eventos sociales y, para su sorpresa, vivir con él resultaba aburrido. Los escándalos comenzaron a ser más frecuentes y Betty le reprendía. Sabes, ahora empiezo a entender a tu exmujer. Y me pregunto, ¿cómo pudo soportarte? Eres un gruñón, un pesimista y un egoísta. Ya me tiene harta todo esto. No es la vida que soñaba. Pensaba que íbamos a viajar juntos, ir a exposiciones y conciertos. Pero lo único que hago es quedarme en la cocina escuchando tus quejas. Y tu salario no es nada del otro mundo. Tenía razón mi papá al decirme que no me metiera con un hombre que envejece, que tiene cargas y sin grandes perspectivas. Y en la cama ya no eres nada del otro mundo. En fin, llamé a papá, me perdonó, y hoy mismo me voy a casa.
Perdóname, Carl, pero ya no tenemos futuro juntos. El hombre estaba devastado, completamente aplastado moralmente, ya que siempre se jactaba de lo difícil que había sido conseguir a esa chica tan fabulosa y esperaba que su futuro suegro le consiguiera un trabajo aún mejor. Y ahora esto. Se enfureció, intentó detener a Betty. ¿Qué esperabas? ¿Que la vida familiar fuera un cuento de hadas? Todo lo que mencionas es el periodo de luna de miel y eso lo tuvimos. Pero no puede durar para siempre. Seguro que me arruinaría con tus ropas y joyas. Betty, despierta. Todos viven así, y eso está bien. Las esposas cocinan para sus maridos, los apoyan y, por supuesto, los escuchan. Mi mamá, por ejemplo. Pero no terminó de hablar, Betty hizo una mueca como si tuviera dolor de muelas y cortó bruscamente la conversación. No quiero escuchar nada sobre tu querida mamá. Ya me tiene hasta el hígado. Tu ex le hacía la pelota a ella, escuchaba sus tontos y absurdos consejos, pero yo no voy a hacer lo mismo. Basta, Carl, nos separamos. Y punto. El hombre ya gritaba. Espera, Betty, no me dejes. Te amo, he luchado tanto por ti. ¿Por qué no intentamos empezar de nuevo? Te lo ruego. Pero la chica, con desprecio, le cortó. Dios mío, qué patético eres ahora. No eres un hombre, eres un trapo. No te quiero, ¿lo entiendes? Ya he encontrado a alguien mejor, nuestro nuevo anestesista, es joven, ambicioso, y qué músculos tiene. Me congelo solo de verlo. Adiós. Y ponte las pilas, porque tienes una calva, una panza, nada de macho. Betty se fue para siempre. Para Carl, esa humillación fue como un golpe en el estómago. No podía ni respirar, se quedaba sin aliento. ¡Qué pesadilla! Ya es la tercera vez que sus relaciones terminan en fracaso total. Pero si antes él dejaba a las mujeres, ahora le dieron una lección dura, y por primera vez sintió en carne propia lo doloroso que es cuando te traicionan. Cuando la tercera mujer lo dejó, Carl perdió completamente la fe en sí mismo. Poco a poco comenzó a recurrir al alcohol. En el trabajo, después de varias advertencias y amonestaciones, lo despidieron. Tuvo que conseguir un trabajo sin prestigio como supervisor en una pequeña empresa de construcción, donde con su bajo salario no podían contratar a nadie mejor. Un día, Alice se encontró nuevamente con su suegra. Nancy la saludó tristemente e inició la conversación. «Ay, Alice, no sabes qué desastre tenemos. Carl está perdiendo el control por completo. Está bebiendo mucho, perdió su apartamento, tuvo que venderlo por casi nada para saldar deudas. Y lo despidieron de su trabajo, ahora vive conmigo y está amargando la vida, tanto la suya como la mía». Alice, por supuesto, sintió lástima por su suegra, sabiendo que ahora le tocaba lidiar con un hijo alcohólico. No era la vejez que ella había imaginado. Y así se despidieron. Nancy se quedó allí un rato, mirando pensativamente a la esnuera, reflexionando sobre algo y, sin darse cuenta, murmurando algo para sí misma. Después de esa conversación, pasaron varias semanas. Nancy no vino, no llamó ni respondió a las llamadas. Alice comenzó a preocuparse. Eso nunca había pasado antes y empezó a pedirle a su esposo. «Richard, vamos a visitarla, ¿sí? Te lo pido. Siento en el corazón que algo le ha pasado a mi suegra. Sé que probablemente no te guste mucho todo esto, pero no puedo dejarlo así. Nancy es una persona muy buena, me ha hecho mucho bien y quiere mucho a su nieto». Richard aceptó,
aunque la idea no le parecía buena y no le apetecía encontrarse con Carl. Sin embargo, no pudo negarse a su esposa, así que se dirigieron a la casa de ella. Llamaron a la puerta durante mucho rato, golpearon, pero nadie respondió. Estuvieron a punto de irse cuando escucharon un débil gemido. El corazón de Alice se detuvo y casi gritó. «Cariño, rompe la puerta. Nancy está allí dentro. No te quedes parado. El tiempo es valioso». Rachel estuvo un buen rato luchando con la puerta antes de que cediera. La escena era terrible. La pobre anfitriona estaba tirada en el suelo gimiendo, lamentándose. ¡Qué dolor! Alice, el Señor te ha enviado, no puede ser de otro modo. Me caí cuando salía del baño, creo que me rompí la pierna, y no puedo levantarme. Y el teléfono está en el dormitorio. No puedo alcanzarlo. Llevo 2 días aquí tirada, ya he llorado y rezado. Y aquí estás tú. Alice llamó a la ambulancia, trató de ayudarla a levantarse y dijo: «¡Qué horror! Me imagino lo que has sufrido. Ahora te traeré un poco de agua y te llevaré al baño». ¿Y Carl? ¿No vive en casa? Nancy se echó a llorar amargamente. ¿Quién sabe dónde está ese maldito? Se fue el lunes con sus amigos y no he vuelto a saber de él. Ya no puedo más, no tengo fuerzas para soportarlo. Alice la consoló, preocupada por su ex-suegra. No llores más, por favor. Vamos a ir al hospital, te acompañaré. No te dejaré sola. Y hablaré con Carl. No te preocupes. Lo encontraremos. Resultó que Nancy Rath tenía una fractura complicada, fue operada y pasó un largo mes en el hospital. Alice la visitaba casi todos los días y la cuidaba. Richard también sentía pena por la mujer. Después de todo, ¿qué culpa tenía ella de que su hijo resultara ser un hombre tan horrible? Encontraron a Carl rápidamente, en casa de uno de sus amigos. Estaba roncando sobre un colchón sucio, y cerca de él había un teléfono descargado. Alice sintió asco al ver esa imagen. Rachel, agarrando a Carl por el cuello de la camisa, lo levantó y lo echó sobre su hombro, llevándolo hacia la salida. Alice se asustó. ¿Qué tienes en mente? ¿A dónde lo llevas? Está borracho como un muerto. ¿Vamos a llevarlo a casa? Carl Richard negó con la cabeza y respondió: No, no a casa. Al monasterio masculino. Tengo un conocido allí, el padre Nicanor. Cualquiera lo puede poner en su sitio y hacerle pensar con claridad. Que se quede allí un tiempo, y luego veremos. Tal vez pueda volver a la vida normal. Alice abrazó a su esposo. Gracias, cariño. Tú también resolviste todo esto, te encargaste de los problemas de mi antigua familia. Estoy muy orgullosa de ti, de verdad. Pasó un mes. Nancy finalmente se recuperó y regresó a casa. Estaba infinitamente agradecida a su nuera y su esposo por salvarla y por cuidarla mejor que su propio hijo. Aunque estaba enojada con Carl y herida, como madre, se preocupaba por saber cómo estaba su hijo. Pero cuando entró al apartamento, no podía creer lo que veía. Todo estaba impecable, la mesa estaba puesta y Carl llevaba un delantal. Al ver a su madre, se arrodilló ante ella. Perdóname, mamá, si puedes. Hoy recién regresé, el padre Nicanor me bendijo. Ya no bebo más, y de hecho, he entendido muchas cosas sobre la vida. Me olvidé de ti, no pensaba en mi hijo, ¿cómo me soportaste todo este tiempo? Gracias a Alice, su esposo es excelente. Nos hemos hecho amigos.
Te juro que mañana mismo conseguiré un buen trabajo y no te dejaré ni un minuto sola. Porque no tengo a nadie más cerca que tú, mamá. Te amo. El corazón de la madre se conmovió y abrazó a su hijo pródigo, perdonándole todo. Estaba muy feliz de ver que finalmente había cambiado. Carl realmente se transformó, se hizo creyente y ahora iba con frecuencia al templo, donde conoció a una mujer, una viuda, miembro de la congregación. Posteriormente, pudieron formar una familia y encontrar su propia felicidad tranquila. El hombre finalmente comprendió que la juventud de una mujer, su belleza, su lujo, el dinero y los placeres en la cama no son lo más importante. Lo más importante es que dos corazones latieran juntos, el uno para el otro. Que hubiera alguien a quien decirle, buenos días, y, buenas noches, cuídate, y, no tardes, te extraño. Aprendió a valorar los sentimientos de la mujer, a escucharla, a empatizar con ella. Y ahora se asombraba de cómo es que las mujeres lo soportaron alguna vez. Después de todo, él era un egoísta que solo pensaba en sí mismo, en sus deseos y caprichos, mentía y se escapaba de la verdad. Como se dice, mejor tarde que nunca. Carl empezó a pasar tiempo con Dean, le pedía perdón y se arrepentía, pero el buen niño no guardaba rencor, solo pensó que finalmente su papá se había curado. Con gusto pasaba tiempo con él y disfrutaba de las fiestas o los fines de semana juntos. Alice también dejó de guardar rencor a su exesposo, veía que realmente había cambiado. Sin embargo, nunca llegaron a ser amigos, pues él le había causado demasiado dolor en el pasado. Pero en cuanto a conocer a Richard, incluso le agradeció a Carl, porque si no hubiera sido por su traición, nunca se habrían conocido. Ahora, Alice era absolutamente feliz como mujer, era amada, era madre, y eso era lo más importante.